para poder aplicar los ejercicios 3 y 4, ¿sí? Lo que más nos interesa sobre jornada, ustedes ahí tienen en lo que se subió de práctica los distintos tipos de jornada que está en el artículo 200 de la ley, es decir, jornada diurna, nocturna, insalubre. Tengan en cuenta que si bien cada una de esas jornadas tienen duraciones distintas, ¿sí? La jornada diurna es la que tiene una duración de 8 horas diarias y 48 horas semanales. La nocturna es de 7 horas y la insalubre de 6. Tengan en cuenta que los sueldos son los mismos, aunque difieren en la cantidad de horas que trabaja un trabajador en jornada diurna y un trabajador en jornada nocturna. Bien, les vuelvo a pedir el tema de la puntualidad, ¿sí? Entonces, en el artículo 200 ustedes tienen los distintos tipos de jornadas. Jornada mixta es cuando hay una mezcla de horario diurno con nocturno, ¿sí? Puede haber jornada mixta también con trabajo insalubre y trabajo que no sea insalubre, ¿sí? Es lo que les dice el artículo 200. Sí, sabemos que la limitación de la jornada es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Después lo que vamos a tener son descansos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la planilla de horarios y descanso precisamente no solo tenían que figurar los horarios de trabajo, sino también los descansos? Con respecto a los descansos, vamos a tener 3 y son muy importantes, no solo por la salud física y mental del trabajador, sino para tener en cuenta otras limitaciones. El descanso diario, ustedes lo tienen, creo que ahí en la publicación no está, es el último párrafo del artículo 197. Entiendo que ustedes tienen en este momento la ley en la mano y aprovecho, si no se los dije todavía, que tengan en cuenta que en la ley de contrato de trabajo van a encontrar muchísimos de últimos párrafos que son importantísimos, ¿sí? Que a veces uno empieza a leer y él no llega, se cansan y no llegan al último párrafo. Bueno, acá, ojo, porque los últimos párrafos son muy importantes. El último párrafo de este artículo 197 dice que entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. Eso es lo que vamos a llamar descanso entre jornada y jornada. Es decir, si un trabajador sale de trabajar a las 8 de la noche, no puede entrar antes de las 8 de la mañana del día siguiente, ¿sí? Porque es obligatorio ese descanso entre jornada y jornada. Después vamos a tener el descanso semanal o descanso hebdomadario, como se llama, que arranca a las 13 horas del sábado y termina el domingo a la noche. Ese descanso semanal, o sea, un trabajador común de un empleo común, como se le llama, tareas comunes, generalmente trabaja de lunes a viernes y los sábados mediodía, ¿sí? Pero, por ejemplo, nos encontramos con los trabajadores de supermercados o de shoppings que obviamente sábado y domingo también se trabaja. Entonces, esos trabajadores van a poder trabajar sábado después de las 13 y domingo, pero van a tener que tener a la semana siguiente lo que se llama un franco compensatorio. Es decir, van a descansar por la misma jornada que trabajaron. Es decir, si trabajaron, por ejemplo, solo el domingo, van a tener todo el domingo, van a tener un día de descanso. Si trabajaron sábado después de las 13 y domingo, van a tener un día y medio de descanso, ¿sí? Bien, entonces ese es el descanso semanal. Y después vamos a tener lo que vamos a ver a partir del ejercicio 5, que es el descanso anual, que son las vacaciones del trabajador, ¿sí? El descanso anual que es obligatorio otorgárselo a todos los trabajadores. Bien, nosotros en los ejercicios 3 y 4 lo que vamos
a ver es, vamos a poner en práctica el artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de horas suplementarias. Esas horas suplementarias lo que tienen que hacer es superar las 48 horas semanales. ¿Por qué aclaro esto? Porque puede ser que un día un empleador le diga, mira, necesito que hoy te quedes 2 horas más a trabajar, pero mañana entra 2 horas más tarde, ¿sí? O sea que ahí se está compensando y a lo largo de la semana no va a superar las 48 horas semanales. Es decir, que ahí no tendríamos lo que llamamos horas suplementarias u horas extras, ¿sí? Ahora, si realmente ese empleador le dice, necesito que hoy te quedes 2 horas más, y después no le dice, tómate 2 horas otro día, ahí esas 2 horas van a estar superando la cantidad de horas semanales de 48 horas. Bien, entonces, esas horas suplementarias o extras, que recuerden que va a estar todo registrado en la planilla de control de ingreso y egreso, porque el trabajador va a dejar declarado su horario de ingreso y su horario de egreso, o sea que las horas extras las vamos a tener ahí, tienen ciertos límites en cuanto a cantidad. El primer límite que va a tener es con respecto al descanso entre jornada y jornada, es decir, si yo tengo un trabajador que trabaja hasta las 6 de la tarde y entra a las 8 de la mañana, no lo puedo hacer quedar más de 2 horas extras, ¿sí? No lo puedo hacer salir más de las 8 de la noche si a las 8 de la mañana tiene que volver a trabajar. Entonces, un primer límite a esas horas extras, que ahora vamos a ver cómo las tenemos que calcular, es el descanso entre jornada y jornada. Y los otros límites mensual y anual van a estar dados. Voy a empezar a escribir, entonces. Dijimos, ahí se ve el pizarrón. Dijimos entonces que tenemos un descanso entre jornada y jornada. Dado por el artículo, no me quiero equivocar, el número 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Tenemos el descanso semanal, que eso está en el artículo 204, y el descanso anual, que después lo vamos a ver, a partir del artículo 150. Todo esto, Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? La cantidad de horas, ya lo vimos, eso está determinado en la Ley de Jornada, en la Ley 11.544, ¿sí? Las 8 horas diarias y las 48 semanales. Entonces, el artículo 201 nos habla de horas suplementarias o horas extras, ¿sí? Y el decreto 484 del 2000 es el que pone limitaciones a la cantidad de horas extras. Este decreto 484 nos da 2 limitaciones. Una anual, nos dice que un trabajador no puede realizar más de 200 horas extras o suplementarias al año, ¿sí? Y nos pone otra limitación mensual, ¿sí? Que va a valer solo para aquel trabajador que no haga horas extras todos los meses, ¿sí? Porque nos dice que puede hacer hasta 30 horas extras mensuales. No todos los meses, porque si hacen 30 por 12 supera las 200 anuales, ¿sí? Para un trabajador que hace horas extras todos los meses, no puede superar las 16 horas mensuales para llegar al límite de 200 horas anuales. Bien.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular esas horas extras? El artículo 201 nos dice que el empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, media o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre salario habitual, ¿sí? Recuerdan que estuvimos hablando de sueldo bruto habitual y jornal habitual. Ese 50% entonces calculado sobre salario habitual, si se trata de días comunes se refiere a días hábiles, es decir, de lunes hasta sábados hasta las 13 horas, porque en días sábados después de las 13, domingos y feriados, se incrementa esa hora extra en un 100%, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en los ejercicios 3 y 4 es cómo calcular horas extras en un sueldo mensual y en un sueldo jornalizado. Esta es la idea. Así que busquen el ejercicio 3, que es un sueldo mensual, y básicamente lo que vamos a ver en este sueldo mensual, o sea, cuando hablamos de horas extras son horas, ¿sí? Horas que vamos a incrementar en un 50% o en un 100% y vamos a su vez multiplicar por la cantidad de horas que haya realizado el trabajador, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en un sueldo mensual para obtener un valor hora, ¿sí? En el jornalizado ya vamos a obtener, ya viene dado el valor hora, ¿sí? O sea que es más sencillo, pero vamos a ver entonces en el ejercicio 3 cómo resolvemos la cantidad de horas extras o cómo logramos el valor hora, en primer lugar. El ejercicio 3, bueno, como siempre, van a tener los datos del periodo que liquidan, la fecha de ingreso, es jornada completa, categoría, básico, adicionales. Y en novedades del mes van a tener que realizó 7 horas extras en días hábiles y 4 horas en días sábados después de las 13 horas, ¿sí? Les da el dato de comisiones por ventas, que es un concepto remunerativo, y les dice que el trabajador solicitó un anticipo de sueldos. Anticipo de sueldos, ustedes lo van a encontrar en la ley, en el artículo 130. El anticipo, tengan en cuenta que lo que hace el trabajador es pedir por adelantado una parte de lo que va a ser su sueldo de bolsillo, ¿sí? Entonces, el anticipo de sueldo no va a afectar en nada a la parte de nuestro sueldo bruto, porque lo que tenemos que hacer es achicar el sueldo de bolsillo del trabajador que ya cobró una parte. Este anticipo de sueldo se tiene que hacer con su respectivo recibo y bancarizado, ¿sí? Igual que el sueldo. Y el artículo 130 lo que nos aclara es que está prohibido que el empleador otorgue un anticipo de sueldo por importe mayor al 50% del sueldo. ¿De qué sueldo? Del bruto, ¿sí? Recuerden que todos los cálculos que hagamos siempre vamos a tomar como base el bruto. ¿Y esto por qué es? Porque hay trabajadores que llegan a fin de mes y, o sea, ha llegado a haber casos que no solo que le daba cero, sino que le daba negativo, porque si uno no tiene un control de los anticipos que le va otorgando el trabajador, por ahí pasaba que ya había sacado más del sueldo de lo que tenía para cobrar, ¿sí? Y eso, más allá de que es ilegal, o sea, es justamente protectorio del trabajador, para que no suceda eso, que al momento de cobrar el sueldo no tenga nada para cobrar. Esto lleva mucho control por parte de los sindicatos. Me ha pasado en empresas que ha venido el sindicato a justamente decir que está prohibido. Obviamente, el empleador por ahí es como que negarle un anticipo de sueldo a un trabajador es, digamos, es feo porque si lo está pidiendo es porque lo necesita, pero muchas veces es como que el trabajador entra en un círculo vicioso
de que se acostumbra a cobrar todas las semanas y no tiene manejo de su dinero, digamos, de manera mensual como corresponde. Pero bueno, tengan en cuenta que está prohibido, o sea, no podemos tener un recibo de sueldo que dé 0 por la cantidad de anticipos que sacó un trabajador, ¿sí? O sea, el empleador se tiene que negar y decirle, lo tengo prohibido por ley, darte más de anticipo que el 50% de tu sueldo bruto. Bien, entonces, ahora vamos a ver cuando hagamos el ejercicio dónde ubicamos ese anticipo de sueldo para que solamente reste de lo que tiene a cobrar el trabajador de bolsillo. O sea, es decir, no va a formar parte del sueldo bruto. Y como les leí en el artículo 201, vamos a tomar como base el sueldo bruto habitual. ¿Se acuerdan? Que es la parte fija del sueldo del trabajador, que es su básico más adicionales, ¿sí? Porque precisamente acá nos dice que hagamos el cálculo sobre su salario habitual. Entonces, siempre vamos a tomar esa parte fija para el cálculo de horas extras. Voy a borrar y me voy a parar, así pueden... Esperen que... Ahí está. Ahí se ve bien. Voy a borrar esto. Entonces, ejercicio 3. Siempre periodo, fecha de ingreso. En este caso es 10 de julio del 2014. Tenemos el sueldo básico completo de 30 días. Los adicionales que nos informan, presentismo 10% y antigüedad 1% por año. ¿Cuánto le corresponde a este trabajador? Estamos liquidando abril, ingresó en julio 2014. 6%. 6%, muy bien, porque recién en julio 2021 va a cumplir 7 años. Bien. Vamos entonces, voy a poner los importes, así ya tenemos el sueldo bruto habitual, que en este caso sí va a coincidir con lo que tenemos acá. 4.421,70 y 2.653,02. Este entonces es nuestro sueldo bruto habitual, que da, lo pongo acá, 51.291,72. Y entonces, el artículo, esto no forma parte del cálculo, hagan un cálculo, vamos a calcular las horas extras. El artículo 201 nos dice que tengamos en cuenta el sueldo bruto habitual. ¿Qué pasa? Tenemos que llevar este sueldo bruto habitual mensual, lo tenemos que llevar a horas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Imagínense en empresas con muchos empleados, se van a poner a contar los días que trabajó cada trabajador, las horas que trabajó cada trabajador, no. Miren, por ejemplo, 48 horas semanales. Si multiplicamos por 4 semanas, que no existe, no sé si existe algún mes en el año que tenga exacto 4 semanas, me da 192 horas. Si lo multiplicara por 5, me da 5 por 8, 40, 5 por 4, 20, 240, ¿sí? Si hiciera 4,5, o sea, de ahí en el medio. Entonces, ¿qué salieron a decir los convenios colectivos de trabajo? Que para calcular el valor hora de un sueldo mensual, vamos a tomar un promedio de esta cantidad de horas posibles, y ese promedio equivale a 200 horas, ¿sí?
en promedio. Entonces se toma que un trabajador mensualizado trabaja 200 horas al mes si tenemos que calcular un valor hora. En este caso necesitamos calcular el valor hora, ¿sí? Y este valor hora, para que sea hora extra, lo vamos a multiplicar por 1,5 si son horas al 50%, y si son horas al 100% lo vamos a incrementar por 2, ¿sí? Y esto después a su vez por la cantidad de horas extras que haya realizado, ¿sí? Entonces, este es el cálculo que vamos a hacer en un sueldo mensualizado para calcular horas extras. Primero vamos a obtener el valor hora y después... Sí. Perdón. Sí. ¿Cómo le da el promedio 200? Porque yo lo hago como promedio y me da 216. No, o sea... Por convenio, digamos. Ten en cuenta que yo acá tuve nada más que en cuenta 4 y 5 semanas. Pero hay meses que tienen 4 semanas y 3 días, o 4 semanas y media, ¿sí? O sea, no es el promedio entre estos dos. Es una convención, digamos. Claro, es un promedio teniendo en cuenta todas las posibilidades que tenemos en un mes. O sea, de 4 semanas y media, de 4 semanas y 3 días, de 4 semanas, o sea, hay una variedad. Si ustedes miran los meses del mes, creo que no hay ni siquiera un mes que sea igual al otro en cuanto a cantidad exacto, ¿sí? De semanas. Entonces, yo lo que les mostré acá son simplemente 2 ejemplos para que visualicen de dónde más o menos surgen esas 200 horas, teniendo en cuenta nada más que un ejemplo de un mes de 4 semanas y un mes de 5 semanas para que vean el rango aproximado y cómo surgen estas 200, ¿entienden? Está bien. Simplemente tomé 2 rangos como para que ustedes vean la proximidad del número 200. Está bien. Entonces, sueldo bruto habitual. Dividido 200, obtenemos el valor hora y ese valor hora lo vamos a incrementar en un 50 o en un 100%. Vamos a hacerlo con los números del ejercicio, así que voy a borrar. La idea es que ustedes interpreten de dónde surge. Puede ser que algún convenio diga que se divida por 192. En general son 200. Pero me suena que hay un convenio que en este momento no me acuerdo cuál, que habla de 192. ¿Sí? Por eso siempre, como les digo, hay que recurrir a los convenios colectivos a ver qué nos dicen. Y esto lo vamos a ver cuando veamos el artículo de recibo de sueldo, pero fíjense que yo siempre voy poniendo la cantidad de días, los porcentajes, o sea, tiene que estar en la liquidación el mayor grado de detalle. El objetivo es que el trabajador pueda interpretar lo que se le está liquidando, ¿sí? Yo no puedo poner horas extras y poner un número, ¿sí? Porque el trabajador no va a saber cuántas horas le estamos pagando, si son al 50 o si son al 100. El trabajador tiene que poder entender el recibo, ¿sí? Y controlar, ¿sí? Porque el trabajador sabe la cantidad de horas que hizo. Entonces, en este caso pondríamos 7 horas extras al 50% y 4 horas extras al 100%. ¿Sí? Así va a figurar en detalle para que el trabajador pueda controlar la cantidad de horas y el porcentaje. Entonces... Profe, perdón. Sí. ¿Podés volver a repetir por qué el 50 y el 100%? Porque como que no me termina de cerrar la idea. Lo dice el artículo 201, ¿sí? Cuando las horas suplementarias se realicen en días hábiles, es decir, lunes hasta sábado a las 13 horas, la hora que trabaje por encima de la jornada normal va a estar incrementada en un 50%. Si es
sábados después de las 13, domingos y feriados, la hora que trabaje por encima de su jornada habitual va a estar incrementada en un 100%. ¿Sí? Ok, gracias. Eso surge del artículo 201, ¿sí? Por eso yo recalco los artículos y todo, porque si no, después ustedes no saben de dónde surgen las cosas. Entonces, acostúmbrense a anotar de cada cosa que yo explico, por eso anoto el artículo, explico lo que dice el artículo, porque la idea de la práctica es que ustedes puedan aplicar todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Específicamente. Bien, entonces, vamos al cálculo, después yo borro, tendríamos sueldo bruto habitual en este caso, como dijimos recién, dividido 200, lo pueden hacer en dos cálculos, directamente pueden hacer así y poner por 1,5 por 7 para el cálculo de las horas al 50, y lo mismo dividido 200 por 2 por 4, ¿sí? Esto es el 50 y esto es el 100. Y esta es la cantidad de horas. Para que a ustedes les quede específicamente. Vamos a poner los valores ahí, así les queda, a pesar de que ya los tienen ahí, pero los anotamos. 2.692,82, 2.051,67. Yo voy a borrar las fórmulas, así terminamos el sueldo bruto, que nos estarían faltando las comisiones. Ya no tenemos más conceptos remunerativos para agregar al sueldo bruto. Las comisiones eran de 7.326 y acá culminó el sueldo bruto. Bien. ¿Alguna duda con respecto al cálculo? Es sencillo, o sea, la idea es llevar el sueldo bruto habitual, porque el artículo nos habla de salario habitual, a valor hora. Nunca vamos a tener que calcular horas extras de una jornada que no sea completa. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe específicamente, en algún momento de la práctica vamos a analizar el artículo de jornada parcial. Un trabajador que realiza una jornada parcial tiene prohibido realizar horas extras, ¿sí? Porque si yo tengo un trabajador que trabaja a mediodía, pero lo hago quedar todos los días 2 horas, primero que un trabajador de media jornada puede tener 2 trabajos, ¿sí? Con lo cual no podría quedarse en otro más tiempo. Y segundo que para hacerlo trabajar más horas, si lo tengo anotado por 4, directamente lo anotaría de jornada completa, ¿sí? Entonces está prohibido que un trabajador de jornada parcial realice horas suplementarias u horas extras. Bien. Si no hay dudas, voy a borrar para que nos quede el anticipo de sueldo, que les recuerdo que es el artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, dentro de retenciones, que el objetivo es simplemente achicar el sueldo neto, además de hacer los descuentos obligatorios, vamos a restar el anticipo de sueldo. Recuerden que todos estos conceptos van restando, ¿sí? Y así llego al sueldo neto. Así que ahí van a tener el anticipo de 8.350. Artículo 130, Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguna duda hasta acá?
Profe, en el chat habían dejado una duda, me parece. Ahí me fijo. A ver. Vamos al chat. Sí, acá lo que pregunta Carolina, que no puede prender el micrófono, dice que pregunta en el caso que en el mes que se liquida justo aumenta la antigüedad, obvio, se toma el sueldo bruto habitual. Recuerden que yo les dije que siempre vamos a tomar el sueldo bruto habitual completo del mes que estamos liquidando, aunque ese trabajador no tenga, por ejemplo, que haya, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, que haya perdido el presentismo por faltas injustificadas, pero hizo horas extras. Para las horas extras vamos a tomar el sueldo bruto habitual completo, aunque a él no le estemos pagando el presentismo de ese mes, ¿sí? Así que siempre vamos a tomar el sueldo bruto habitual del mes y obviamente si cumple antigüedad, también se agrega en el sueldo bruto habitual, porque es el sueldo bruto habitual de ese mes que estoy liquidando horas extras, ¿sí? Siempre va a ser el del mes que estoy liquidando. Perfecto. Creo que no hay otra consulta. Bien. Bueno, lo dejo abierto al chat por si alguien sin micrófono pregunta otra cosa. Entonces, ¿alguna duda de este cálculo? No, profe, gracias. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio 4, que también va a tener cálculo de horas extras, pero es un trabajador jornalizado, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el trabajador jornalizado necesitamos saber su jornada de trabajo para que podamos contar dentro del calendario la cantidad exacta de horas que trabajó? Entonces, vamos nuevamente al pizarrón y vamos al ejercicio 4 que nos pide la segunda quincena del mes de abril. 4, segunda quincena de abril. En este caso ingresó el 21 de julio del 2018. Y acá primero les dejo para que ustedes miren la cantidad. Fíjense que dice que trabaja de lunes a viernes de 9 a 17, es decir, de lunes a viernes 8 horas y los sábados 4, así que cuenten a partir del día 16 la cantidad de días de 8 horas y la cantidad de días de 4 horas que tiene para calcular las horas normales o trabajadas. El valor hora en este caso es de 2,40 con 43. ¿Alguien contó? ¿Cuántos días de 8 horas hay? Háganlo ustedes así. ¿11 puede ser? 11 días. Hay 11 días de 8 horas. ¿Y cuántos de 4? 2. Y 2 de 4. 2 días de 4. Y te dan 96. Exactamente. Quedan en total las 96 horas trabajadas en la segunda quincena. Entonces, esto da 23.081,28. A esto le aplicamos los adicionales. Teníamos como datos presentismo 20% y antigüedad nos dice 2% por año. ¿Cuántos años tenemos? 2 años. 2 años, o sea que 2 por 2
tenemos un 4% de antigüedad. Voy a poner los valores, 4.616,26 y 923,25. Acá las horas extras, fíjense que no nos dice la cantidad de horas, sino que nos dice que el viernes 16 trabajó hasta las 19:30. Cuando él salía a las 17. O sea que ese viernes, ¿cuántas horas hizo? Si salía a las 2 horas y media. 2 horas y media. Bien. Y del sábado nos dice que trabajó de 8 a 15 y él tenía que trabajar hasta las 12. ¿Cuántas horas extras tenemos ahí? 3. 3 horas. ¿Y esas 3 horas son las 3 al 100? No, son 2 al 100 y 1 al 50. Perfecto. ¿Por qué? Porque es sábado hasta las 13, ¿sí? Para que sea días hábiles, o sea, el 50%. Entonces, de 12 a 13 se nos suma del día sábado 1 hora al 50, ¿sí? Y 2 vamos a tener al 100%. ¿Entendieron? El sábado, para que sea el 100%, tiene que ser después de las 13. El horario de salida de él era a las 12. Entonces, de 12 a 13, la hora es al 50% y de 13 a 15 sí vamos a tener las 2 horas al 100. Acá hay que tener más cuidado porque no nos da la cantidad de horas, entonces hay que prestar un poquito más de atención. Bien. Son maneras distintas de informarles la cantidad de horas extras, que en realidad cuando el empleador mira el control de ingreso y egreso, va a ver los horarios, ¿sí? Obviamente que hay programas que en base a ese horario saca la cantidad, pero si uno mira la ficha de control de ingreso y egreso, vamos a ver que este trabajador el viernes salió 19:30 en vez de salir a las 17 y que el sábado salió a las 15 en vez de salir a las 12, ¿sí? Esa es la realidad de cómo uno hace la lectura del control de ingreso y egreso. Entonces, dijimos que tenemos, ojo que en el cálculo que tienen en el cuadernillo, está bien el importe de las horas extras, pero está mal la primera parte, ahora se van a dar cuenta. Para calcular las horas extras acá, como les dije antes, ya tenemos el valor hora, pero como el artículo 201 nos habla de salario habitual, lo que vamos a tener que calcular es el valor hora habitual, que va a estar conformado por el valor hora más los adicionales, ¿sí? Entonces, valor hora, y le vamos a agregar el 20% y el 4%, ¿sí? Para que sea el valor hora habitual y no solamente el valor hora. Recuerden que en mensuales partimos del sueldo bruto habitual. Entonces acá también necesitamos el valor hora habitual que da 298,13. Después ustedes en el cálculo, en una parte dice 245,24, eso táchenlo, el importe sí está bien, pero ahí se ve que quedó otro número cargado. No sé si están viendo lo que les estoy diciendo. Sí, profe. Bien. ¿Dónde, profe? Perdón, en el valor habitual yo lo tengo como 298 también, por eso. Sí, el valor hora está bien, pero hay un cálculo auxiliar al lado que está el El hora importe. extra. Que está el importe. Fíjense que ahí dice 245,24, eso está mal. Tiene que decir 298,13. Es decir, voy a borrar acá
Entonces, en este caso vamos a decir que tiene 3,5 horas extras al 50% y el cálculo va a ser el 298,13 por 1,5 por 3,5, ¿sí? Y las 2 horas extras al 100 va a ser 298,13 por 2 por 2. ¿Sí? Eso da 1565,20 y 1192,53. En este caso no nos daba otro concepto remunerativo, por lo tanto el sueldo bruto de la segunda quincena es esto. $31,378,52. Y tiene solamente los descuentos obligatorios: jubilación, obra social y ley. Entonces, acá lo importante es que le quede claro cómo calculamos horas extras en un sueldo mensual y cómo calculamos horas extras en un sueldo de un jornalizado, ¿sí? En los dos casos partimos del salario habitual, ¿sí? El sueldo mensual habitual y el valor hora habitual. A los dos los incrementamos en un 50 o en un 100% y multiplicamos por la cantidad de horas. Básicamente ese es el cálculo de otro concepto remunerativo nuevo que estamos agregando a la liquidación de un trabajador. ¿Alguna duda? Ninguna. Bien. Profe, perdón. Sí. Tendré el micrófono. Entonces, en el valor de las horas habitual es el valor hora más los adicionales que se le hacen, o sea, el 20% y el 4% se le hacen al 240,43. Exacto. Listo. Valor hora más adicionales de convenio, ¿sí? Y en el mensual es sueldo básico más adicionales de convenio. Listo, gracias. No, de nada. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a una introducción de lo que sería el descanso anual, ¿sí? Ya vimos entonces el descanso entre jornada y jornada de 12 horas, que esa es una limitación a la cantidad de horas extras que puede hacer, ¿sí? En este caso, a ver si está bien, este trabajador jornalizado. Sí, fíjense, con las horas extras que hizo el viernes, salió 19:30 de trabajar y entraba a las 8, ¿sí? O sea que tenemos el descanso entre jornada y jornada. Perfecto. Después tenemos el descanso semanal, ¿sí? Que además de saber que tiene que cumplir con ese descanso semanal, nos sirve para ver si la hora extra es al 50 o al 100%, si está antes o después del sábado a las 13 horas, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a pasar al descanso anual, es decir, a las vacaciones, que nos lleva un poquito más de explicación. Ustedes entonces no dieron nada de vacaciones tampoco, en teoría. No, No. estamos No viendo dieron la vacaciones. primera No, parte. vamos por la unidad 1 recién nosotros. Ah, recién van por la unidad 1, bueno. Ujú. Bueno. Nosotros vamos a ir un poquito más rápido entonces que el profesor Rossi. Bien. Pero bueno, tengo que hacer la introducción porque si no, no vamos a poder entrar. Vacaciones en la Ley de Contrato de Trabajo es todo un capítulo que va
entre el artículo 150 y el 157. Todo eso es vacaciones, artículos. Entonces, descanso anual, artículos 150 al 157 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las vacaciones, o sea, el objetivo del descanso anual es que el trabajador descanse, ¿sí? Física y mentalmente. O sea, tiene que tener un plazo que la ley nos va a decir de cuántos días según la antigüedad. El periodo de vacaciones anual es entre el 1 de octubre al 30 de abril. Es decir, las vacaciones 2020, por ejemplo, un trabajador las podía tener entre el 1 de octubre del 2020 al 30 de abril del 2021. ¿Sí? En este lapso de tiempo, el trabajador tiene que tener sus vacaciones. La fecha de las vacaciones las determina el empleador, ¿sí? Obviamente, si el trabajador tiene alguna situación especial, de un viaje programado con pasajes comprados, obviamente se lo va a avisar con la debida anticipación para que pueda otorgarle la fecha. Igualmente, el empleador tiene la obligación, todo esto que le estoy diciendo está mezclado entre todos estos artículos, en algunos voy a hacer hincapié, en otros directamente les hago la explicación, porque ustedes van a tener que ver todos estos artículos. El empleador tiene la obligación de avisarle al trabajador 45 días antes de las vacaciones, ¿sí? Como para que el trabajador pueda organizar sus vacaciones, ¿sí? Con 45 días de anticipación le va a avisar a través de una comunicación de vacaciones, es decir, de una especie de recibo donde va a decir que se le comunican las vacaciones 2020 de tal fecha a tal fecha, y esa comunicación, la fecha va a tener la fecha de por lo menos 45 días antes de la fecha que se le otorgan las vacaciones. Esa comunicación, se llama así, comunicación de vacaciones, debe estar firmada por el trabajador y va a quedar en el legajo, ¿sí? Bien, entonces, la ley también nos habla de que si llegado mitad de marzo y el empleador no le comunicó las vacaciones, el trabajador tiene derecho a tomarlas durante el transcurso del mes de mayo, avisándole al empleador que va a hacer uso de su derecho que no le fue notificado, ¿sí? Esto está también dentro de los artículos de la ley. El artículo 150 lo primero que nos habla es de cuántos días corresponden según la antigüedad del trabajador. Entonces vamos a ver que hasta 5 años tiene 14 días, más de 5 y hasta 10, 21 días, más de 10 y hasta 20, 28 días, y más de 20, 35 días. Estos días de los que habla la Ley de Contrato de Trabajo son días corridos, es decir, incluyen sábados y domingos, ¿sí? Tienen que tomarse siempre a partir del día lunes, ¿sí? Lo ideal es que no empiecen en cualquier día de la semana. Si un trabajador arranca las vacaciones un lunes y tiene 14 días, va a volver el otro lunes después de 14 días. Hay convenios colectivos, como por ejemplo Sanidad. Recuerden que yo siempre les digo que el convenio puede mejorar lo que dice la ley, nunca empeorar. Entonces, por ejemplo, Sanidad habla de que los días de vacaciones son días hábiles, ¿sí? Y no corridos. O sea, en el cálculo del importe va a ser lo mismo, pero en días va a ser más, porque yo tengo que contar 14 días hábiles, no voy a contar sábados y domingos, ¿sí? Entonces, tiene más días, aunque el cálculo se haga igual sobre 14. ¿Estamos? Bien. Entonces,
Dos cosas. Ahora vamos a ver cómo calculamos la antigüedad de cada trabajador. Eso es una cosa. Y dos, las vacaciones. Primero lo dice la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, habla de vacaciones pagadas. ¿Cuál es la interpretación de esas vacaciones pagadas? Que tienen que estar pagadas antes del inicio, ¿sí? Y eso en la ley lo encontramos en el artículo, fíjense, último párrafo del artículo 155. El 155 es el que nosotros vamos a destrozar leyéndolo porque precisamente habla de la retribución, es decir, de cómo se calcula el importe de vacaciones. Profe, Sí, ¿cuál? Que no escuché. 155. Gracias. El último párrafo, la última oración. ¿Alguien tiene la ley a mano? Yo, profe. Bueno, ¿me lees la última oración del artículo 155 para todos? Sí, la retribución correspondiente al periodo de vacaciones deberá ser satisfecha a la iniciación del mismo. Perfecto. Esto nos está indicando entonces que si el trabajador sale de vacaciones el lunes, hoy, viernes, el empleador le tendría que estar pagando el importe de esas vacaciones, ¿sí? Esto es lo que marca la ley. Después vamos a ver qué puede pasar en la realidad, pero la ley nos está marcando eso, que si un trabajador sale de vacaciones el lunes, el empleador le va a depositar hoy el importe que le corresponda a los días de vacaciones. Bien, Profe, sí, una pregunta. Si yo tengo un año de antigüedad, ¿también me corresponde 14 días? sí, ahora lo vamos a ver. Me hiciste acordar de otro artículo. Gracias. De nada, porque yo acá puse hasta 5 años, pero no desde cuándo. Y esto es así, el artículo 169, no, perdón, se me movió la página, se me corrió acá. El artículo 153, ¿qué nos dice? Que cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en el artículo 151, y el artículo 151 nos dice que el trabajador, para tener derecho cada año al beneficio del artículo 150, debe haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario. Entonces, ya sabemos que necesitamos que haya trabajado como mínimo más de la mitad del año. O por lo menos durante la mitad del año. Eso dice el artículo 151. Entonces, en el 153 nos dice que si no llegó a totalizar esa mitad del año, gozará de un periodo de descanso anual en proporción a un día de vacaciones cada 20 trabajados. Es decir, si trabajó menos de 6 meses, ¿sí? Supónganse alguien que ingresó en octubre del 2020, también le corresponden vacaciones, pero ahí no le van a corresponder 14 días, sino uno cada 20. Esto es solo para las personas que ingresaron a un trabajo, esto de uno cada 20, ¿sí? El que ingresó y no tiene más de la mitad del año trabajada, sus vacaciones se van a calcular de esa manera. Y lo aclaro, aunque esto después nos sirve para extinción, pero yo ya lo voy aclarando porque como está dentro de estos artículos que ustedes van a leer, el 156 habla de indemnización y dice que cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando se produzca la extinción,
con la única excepción, si yo despido a alguien al 31 de diciembre y ya había gozado las vacaciones del 2020, porque las puede gozar desde el 1 de octubre, si se extingue un contrato al 31 de diciembre y ya gozó las vacaciones, no le estaría debiendo vacaciones no gozadas, ¿sí? Pero es un caso muy atípico. Después la extinción se puede dar en cualquier momento del año. Entonces, le vamos a tener que calcular vacaciones proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A la fracción del año que trabajó y con respecto a la cantidad de días que le hubieran correspondido si hubiera trabajado todo el año, ¿sí? Entonces, en los casos de extinción, conclusión, y grábenselo desde ahora, no vamos a utilizar el 1 cada 20, ¿sí? El 1 cada 20 es solo para alguien que ingresó a un trabajo, que hay que liquidarle vacaciones gozadas y que trabajó menos de la mitad del año, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Después, cuando veamos extinción, lo van a ver más claro, pero yo siempre lo aclaro de entrada para que ya lo sepan y les quede grabado. Entonces, en los ejercicios que tenemos vamos a hacer días que correspondan 1 cada 20 para que vean cómo se hace en números, ¿sí? Pero quiero aclarar el tema de la antigüedad, que es muy importante porque acá estamos hablando de hasta 5 años, más de 5, menos de 10, pero no sabemos cómo calcular la antigüedad. Entonces, estamos hablando de que este es descanso anual. Entonces, esto así, si yo tengo que calcular vacaciones 2020, voy a analizar la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Si tengo vacaciones 2021, voy a analizar la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del 2021. Es decir, del año que estamos liquidando las vacaciones, siempre al 31 de diciembre. Y fíjense, vamos a tomar un caso hipotético de alguien que entró el 2 de enero del 2016. Fecha de ingreso, otorgamiento de vacaciones 2020 para el, no sé si es un lunes, pero vamos a poner para el 1 de febrero del 2021. Entonces, fecha de ingreso 2 de enero del 2016. Quiere decir que en el año 2020, es decir, el 2 de enero del 2020, cumplió 4 años de antigüedad. ¿Sí? ¿Cuándo cumple 5 años de antigüedad? El 2 de enero del 2021. ¿Sí? Entonces, fíjense, y por más que se esté tomando las vacaciones en febrero, a este trabajador como vacaciones 2020 le van a corresponder 14 días, porque al 31 de diciembre del 2020 no tiene 5 años de antigüedad. Recién le van a corresponder 21 días en las vacaciones 2021, porque acá sí ya cumplió 5 años. Entonces, al 31 de diciembre sí tiene más de 5 años. Pero acá, al 31 de diciembre, tiene menos de 5. ¿Sí? Entonces, para el 2020 le corresponden 14 y para el 2021 le corresponden 21 días. ¿Se dan cuenta cómo, aunque entre el 2 de enero, tiene que esperar un año más, y aunque las vacaciones sean posteriores al cumplimiento de su antigüedad? No interesa cuándo se tomen las vacaciones, ¿sí?
Se las puede tomar en octubre, se las puede tomar en febrero. Lo que importa es esto, al 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Entienden este ejemplo que les di? ¿Sí o no? No sé si están o no. No sé si están o no están. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Gracias. Profe, yo le hago una consulta. Sí, En el supuesto de que entre el septiembre, sí, no llega empezando por ahí a los 6 meses, que habría que hacer proporcional 1 cada 20. exacto. Y el segundo caso, con el mismo ejemplo que dijo recién, si entra en septiembre del 16, va a ser lo mismo. O sea, 14 días hasta el 20 y 21 días a partir del 21. Exactamente. El tema es qué antigüedad tiene el 31 de diciembre. Yo les puse este ejemplo para que vean que aunque es el 2 de enero, que ustedes van a decir, pero le faltaban 2 días para cumplir la antigüedad. No importa, ¿sí? Por eso pongo este ejemplo extremo del 2 de enero. Pero el tema es ver, o sea, puede haber entrado, para que le correspondan 14 días, como máximo en junio, ¿sí? Si entró en junio, también le corresponden 14 días, ¿sí? Tanto el que entró en junio como el que cumple, o sea, no tiene cumplidos 5 años de antigüedad, le van a corresponder 14 días, ¿sí? Al que no le van a corresponder 14 días es a alguien que haya entrado, como dijiste vos, en septiembre, por ejemplo. Que eso lo vamos a ver en el ejercicio 5, ¿sí? El tema es que ustedes se graben esto, que para calcular cuántos días le corresponden de vacaciones a un trabajador, la antigüedad se mira al 31 de diciembre del año que estamos calculando vacaciones, ¿sí? Fíjense que si el 1 de octubre ya alguien puede salir de vacaciones 2021 y hay que avisarle 45 días antes, es decir, en agosto, ya en julio el empleador empieza a armar su cronograma de fechas, de otorgamiento de fechas de vacaciones, sobre todo en empresas donde hay mucho personal, ¿sí? Bien. El periodo vacacional de 2020 ya terminó el 30 de abril. ¿Estamos? Bien, lo que puede pasar es que eso también está en la ley. O sea, las vacaciones no son acumulables. Es decir, salvo el artículo 164 que habla de acumulación y fíjense que dice que podrá acumularse a un periodo de vacaciones la tercera parte de un periodo inmediatamente anterior. Es decir, si alguien tiene 21 días de vacaciones, puede, notificándole al empleador, decirle, me tomo 14 días y la tercera parte de esos 21, es decir, 7 días, me los dejo para otro momento del año, ¿sí? A ver, puede pasar que estos 7 días que se acumuló, ustedes dirán, ¿y se los puede tomar en el invierno? Sí, se los puede tomar en el invierno. Si bien está fuera del periodo vacacional, las empresas están autorizadas, sobre todo las que por ahí tienen mucho trabajo durante el verano, ¿sí? O tienen mucho personal, o si hay mucho personal y hay mucho trabajo en el verano, imagínense que no se le pueden dar las vacaciones a todo el mundo entre enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En las empresas de mucho personal y personal de mucha antigüedad, que por ahí hay mucho personal de 28 y 35 días de vacaciones, si tengo mucho trabajo en el verano, no puedo darle a varios trabajadores 28 o 35 días. En general lo que sucede es que se termina tomando personal eventual para cubrir las vacaciones. Pero también lo que se suele hacer es que permitir que 1/3 de esas vacaciones, muchas empresas la dan en el invierno, sobre todo aquellos trabajadores que tienen hijos en edad escolar, ¿sí? Para compartir durante la semana de vacaciones de invierno, por ejemplo,
¿sí? O sea, eso pasa en la realidad y está aceptado por usos y costumbres, en algunos casos también autorizado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por eso les digo que puede pasar que vean esto, ¿sí? Que al trabajador le quedó una semana para el invierno, por ejemplo. ¿Estamos? Distinto es aquellas empresas que en verano no se mueve nada, entonces la empresa puede decir, bueno, cierro el mes de enero y le doy vacaciones a todos los empleados, ¿sí? Eso puede suceder también. Depende mucho de la actividad de la empresa de la que estemos hablando. Entonces, queda claro cómo calculamos la antigüedad para saber si le corresponde, qué cantidad de días le corresponde, ¿sí? En base al listadito de los días y la antigüedad del artículo 150. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Bien. Quiero que veamos otra cosa antes de hacer el ejercicio. ¿Qué hora es? Estamos bien. ¿Qué es lo siguiente? Profe, Sí. te hicieron una pregunta en el chat. Y se puede acumular con vacaciones para el año siguiente, es lo que acabo de leer en el artículo 100, yo soy muy mala recordando los números, 164, ¿sí? El 164 es lo que dice lo que acabo de decir, que puede ser un tercio, la tercera parte de un periodo inmediatamente anterior, ¿sí? Las vacaciones son para ser gozadas, es decir, la ley de contrato de trabajo no admite vacaciones pagadas, ¿sí? Esto de que el trabajador le diga, mira, yo prefiero que me las pagues porque necesito el dinero, no quiero tomarme vacaciones, ¿sí? Págamelas. La ley no lo permite. ¿Se hace en la práctica? Se hace en la práctica, ¿sí? Yo siempre les aclaro lo que dice la ley y lo que puede pasar en la realidad. Entonces, ustedes me preguntan, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Obviamente tiene que estar de acuerdo el empleador, ¿sí? Es un gran riesgo porque si yo, o sea, obviamente las vacaciones hay que liquidarlas. Me refiero en recibo. Tiene que estar la comunicación de vacaciones. En este caso hipotético de que este trabajador diga, págame las vacaciones porque necesito la plata y no me voy a tomar vacaciones. Va a estar la comunicación de vacaciones, va a estar el concepto de vacaciones liquidado en un recibo dentro del periodo vacacional, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que yo tengo declarado un periodo vacacional, una comunicación de vacaciones, y si el trabajador tiene un accidente de trabajo, por ejemplo, y es complicado, ¿sí? O va a tener que salir el empleador a decir, no, sí, se le iban a dar las vacaciones, pero al final se las dejó para más adelante. Es todo un tema, digamos, que esto suceda, pero sí les debo decir que sucede. Y más en épocas de crisis donde al trabajador le viene bien un mango más y como no se puede ir ni hasta la esquina, va a pedir que se las paguen y trabajarlas. ¿Estamos? Bien. El artículo 155 es el que nosotros vamos a utilizar para precisamente, con todo esto que ya les expliqué, pero el artículo 155 es el que nos define, precisamente se llama retribución, y nos va a decir cómo calculamos el importe de las vacaciones, ¿sí? Entonces, tenemos varios incisos, los separa de determinada manera. Primero habla de sueldos mensuales, es decir, cómo le vamos a pagar las vacaciones a un trabajador de sueldo mensual. En el inciso B nos va a decir cómo cobran los jornalizados, es decir, aquellos que cobran por hora o por jornal. Jornal es un día o por jornal. Y el inciso C nos va a hablar de remuneración variable. ¿Y por qué nos habla de remuneración variable? Porque en estos dos
vamos a tener en cuenta sueldo bruto habitual, es decir, la parte fija, ¿sí? Para esto vamos a tomar valor hora habitual. Pero ¿qué pasa? ¿A qué llamamos remuneración variable? Hasta ahora, ustedes la única que vieron son las horas extras, es decir, remuneración que va a ir variando según lo que haga el trabajador, ¿sí? La parte fija, como les digo siempre, si el trabajador no faltó, va a ser siempre lo mismo, va a ir variando la antigüedad, pero va a tener siempre su básico más sus adicionales. Lo variable es lo que va haciendo de distinto mes a mes, ¿sí? Cantidad de horas extras, importe de comisiones que cobre. Las comisiones no es un importe fijo, ¿sí? Generalmente es un porcentaje según lo que se haya pactado con el trabajador, ¿sí? Un porcentaje sobre ventas o sobre... depende, pero es variable. Entonces, ya vimos con ustedes en lo que liquidamos, comisiones y horas extras. Eso es remuneración variable. Entonces nos va a decir que también se tiene en cuenta para el cálculo de vacaciones, pero nos va a decir cómo. ¿Estamos? Entonces, básicamente nos va a explicar este artículo. Vamos a empezar con un ejemplo para los sueldos mensuales. Y fíjense que el artículo 155, bueno, nos dice que el trabajador percibirá retribución durante el periodo de vacaciones que se determinará de la siguiente manera. Inciso A, tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo por 25 el importe de sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento. Fíjense, si yo quiero calcular un día de trabajo de un sueldo mensual, un día trabajado, voy a dividir por 30, ¿sí? Por eso tomamos todos los sueldos como de 30 días. Entonces, si yo quiero calcular un día de trabajo o un día de enfermedad, como vamos a ver en otro momento, se va a dividir por 30. Pero si yo quiero calcular un día de vacaciones, según el inciso A del artículo 155, voy a dividir por 25. ¿Qué significa? A denominador más pequeño, resultado más alto, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver con un ejemplo que de esto surge que el trabajador, el mes que se le liquida vacaciones, cobra un poco más y es lo que se suele llamar plus vacacional. Ese plus vacacional está dado precisamente por este divisor, ¿sí? Entonces, esperen que yo tengo acá un ejemplito. Entonces, fíjense, no voy a borrar acá, pero vamos a poner, supongamos un trabajador que tiene 14 días de vacaciones. Si bien las vacaciones se pagan anticipadamente, en el mes yo voy a considerar los meses como de 30, es decir, que si yo le liquido 14 días de vacaciones, voy a liquidar 16 días trabajados, ¿sí? Porque tengo que completar los 30 días del mes para el sueldo mensual. Entonces, supongamos que tiene un sueldo bruto habitual, porque lo que vamos a tomar es sueldo bruto habitual. ¿Por qué? Porque la ley nos dice el salario que hubiera cobrado al momento del otorgamiento. El salario que hubiera cobrado, lo que nosotros sabemos que va a cobrar sí o sí, es su sueldo bruto habitual. Entonces, supongamos que el sueldo bruto habitual es de 30.000 pesos. Si yo hago, voy a poner acá, 30.000, dividido 30 por 16 y 30.000, dividido 25 por 14, que son los días de vacaciones, esto es 16 y 16.800.
Fíjense que el sueldo bruto de ese mes me va a dar 32.800, que es superior a los 30.000 que cobraría un sueldo normal, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos, estos 2.800 que cobra además, es lo que se denomina el plus vacacional, dado por el cálculo de dividir por 25 en lugar de dividir por 30. ¿Entienden? A ver. Para no tomarse, esperen que acá tenía una pregunta. Para no tomarse en vacaciones de invierno, tomarse 28 años, no, o sea, 28 días al año siguiente, no, porque, bueno, a ver, 28 sí tenía 21 días y le había quedado una semana del año anterior, así sí. Si te referís a eso, Carolina, sí, obviamente que no es que se lo tiene que tomar en el invierno, se pueden acumular al año siguiente, ¿sí? Si tenía 21 días de vacaciones y le habían quedado 7, al año siguiente se puede tomar 28. ¿Es eso lo que preguntabas? Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que dice el artículo 164? Perfecto. Bien. ¿Alguna duda con esto que dice el inciso A? De dividir por 25 el sueldo mensual. Prendan los micrófonos, me hacen sentir que estoy... Profe, ¿cómo sola. justificamos esta diferencia entonces si tenemos que responderlo? Los 2.800 de diferencia. Porque el inciso A del artículo 155 me dice que para calcular los días de vacaciones tengo que dividir por 25 en lugar de 30, que serían como se calculan los días trabajados, ¿sí? Entonces, al dividir por 25 hace que, si yo divido por un divisor menor, el resultado va a ser más alto, ¿sí? La idea es, la ley no lo dice, pero como que se toman días hábiles, o sea, como que no se estarían tomando los días domingo para este cálculo, que sí los tomamos en los 30 días, ¿sí? Bien. Vamos a ir entonces, ya que todos entienden y nadie dice nada, al ejercicio 5. No sé si vamos a hacer a tiempo hacerlo todo, pero por lo menos vamos a arrancar. Y por las dudas, alguien abandone la reunión antes. Yo voy a dar clases el viernes que viene, a pesar de que es mesa de examen, porque el parcial es el 7 de junio y queremos que los temas, la mayor cantidad de temas dados, ¿sí? El que, si alguno rinde ese viernes, bueno, después pida a algún compañero lo que se dio o si lo miran con lo que está subido al campus y no entienden algo, de última, después aclaramos dudas a la semana siguiente, ¿sí? Pero, ¿alguien ya sabe que rinde el viernes que viene alguna materia, por ejemplo? No, profe, yo no, por lo menos. Bueno, entonces, bueno, yo voy a dar clase el viernes que viene, ¿sí? Profe, una pregunta, pero es Sí. con respecto a nuestro parcial. Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Así de desarrollo o más de opción múltiple, digamos? No tengo la menor idea porque todavía no está armado. Estamos armando el examen para el martes, que es mesa de examen libre, así que no te puedo decir. Lo único que te puedo decir, o sea, es que se hace dentro del campus. Hemos tenido preguntas de desarrollo y hemos tenido preguntas donde tienen que poner solo la respuesta y hacer todos los cálculos ustedes, o preguntas con opciones de respuestas que ustedes tienen que ver cuál es, ¿sí? Pero bueno, eso en base a lo que ya hemos tomado. No les puedo decir cómo va a ser este parcial, ¿sí?
Es con cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo dura? O no se sabe eso todavía tampoco. Tratamos siempre de que no dure más de una hora por cuestiones precisamente de internet y de que no haya problemas, porque si se hacen muy largos, y como generalmente, o sea, los exámenes del campus se envían, o sea, no queremos que tengan ningún tipo de problemas. Pero bueno, le estoy hablando en base a lo que ya hemos tomado, ¿sí? Todavía no nos hemos sentado a ver cómo va a ser el parcial. Lo único que les puedo decir que va a ser a través del campus, con cámara, se toma asistencia antes, así que bueno. Y obviamente, bueno, desde ya les digo, todos asegúrense de estar en el SIU y de estar en condiciones para que no haya problemas para ese momento, porque a nosotros nos pasan un listado y se habilita a ese listado a que rinda, ¿sí? Así que asegúrense de tener todo en orden para poder hacer el parcial. En orden me refiero a de figurar en el SIU y de no tener problemas, de poder entrar al examen del campus. Perdón, ¿alguien preguntó algo? No, que gracias. Era De que nada. yo no me he preguntado. De nada. Y Igual, hasta ahora va a entrar todo remuneración. sí, sí. Y la parte primera de recaudos también. Todo el primer cuadernillo ese que se les subió, eso también va a formar parte del parcial, ¿sí? De todos modos, antes del parcial se les manda un instructivo de cómo va a ser, de cómo tienen que responder, lo vamos a ver también en la clase previa al parcial, así que quédense tranquilos. Vamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 nos pide cálculos de vacaciones solamente, ¿sí? Importes de vacaciones, donde vamos a tener que hacer, o sea, el importe bruto de vacaciones. Piensen que las vacaciones gozadas es un concepto remunerativo. En algunos casos vamos a tener que hacer el importe de vacaciones como si se lo adelantáramos, ¿sí? Volviendo al ejemplo del que sale de vacaciones el lunes y hoy le tenemos que calcular las vacaciones para pagárselas, es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? En este ejercicio 5 tenemos distintos supuestos, ¿sí? Estamos en vacaciones, tenemos que liquidar vacaciones 2020. En todos los casos las vacaciones se las toma a partir del 15 de marzo del 2021, pero y estamos haciendo en este caso el sueldo del mes de marzo o las vacaciones de marzo, ¿sí? Entonces, marzo porque las vacaciones se las toma en marzo, son vacaciones 2020. Les da todos los datos del trabajador, porque justamente vamos a tener que tomar el sueldo bruto habitual en el inciso A. Después vamos a ver en el inciso B se agrega otra cosa, pero vamos de a un inciso. Son distintos supuestos. Tenemos básicos y adicionales, eso va a ser para todos los supuestos igual. El inciso A nos dice, fecha de ingreso 1 de marzo del 2020. Y fíjense lo que dice acá. Por mutuo acuerdo, el trabajador aceptó que su empleador le pague las vacaciones junto con la liquidación de haberes del mes de marzo. ¿Por qué dice esto? Porque la ley, como les estaba diciendo, me obliga a pagárselas antes. Pero, ¿qué pasa? Pongámonos en la situación de este trabajador que salió de vacaciones el 15 de marzo. Yo le doy el importe de las vacaciones antes del 15 de marzo,
no necesariamente tiene que ser el viernes anterior. Hay empresas que lo liquidan el mes anterior, es decir, si va a salir de vacaciones el 15 de marzo, ya con el sueldo de febrero se le puede adelantar el importe de vacaciones que va a gozar el 15 de marzo. O unos días antes de que salga. ¿Qué pasa? El trabajador se gasta toda la plata de sus vacaciones y cuando vuelve, ¿sí? Imagínense este que sale el 15 de marzo, cuando vuelve, ¿cuánto va a cobrar de sueldo? 16 días de trabajo, ¿sí? Porque por más que salga el 15 son 14 días de vacaciones, o sea que trabajó los 14 días primero y después cuando vuelva todavía le quedan 2 días del mes de marzo. A fin de mes, a fin de marzo o los primeros días de abril, cuando cobre el sueldo, va a cobrar nada más que por 16 días de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos trabajadores le piden al empleador, que esto es legal, que no le adelante el importe de las vacaciones, que le pague junto con el sueldo de marzo, ¿sí? Entonces, sería el ejemplo del inciso A, que es como yo les planteé recién el ejemplo, es decir, ¿qué vamos a hacer en el mes de marzo? Le vamos a liquidar los 16 días trabajados y los 14 de vacaciones, ¿sí? Esto puede suceder, es legal, siempre y cuando sea el trabajador que por escrito, a través de una nota que vamos a guardar en el legajo, le haya pedido al empleador que no le adelante el importe de vacaciones como dice la ley, ¿sí? Entonces, es así como vamos a resolver este inciso A, donde entonces vamos a tener tanto los días trabajados como las vacaciones gozadas. Entonces tenemos sueldo básico. En este caso, fíjense que acá vamos a poner 16 días, ¿sí? Trabajados. Que como los calculamos, 46,941 dividido 30, porque son días trabajados, por 16. ¿Sí? Eso da 25.035,20. Es el básico de 16 días trabajados. A este básico de 16 días le calculamos los adicionales correspondientes, que en este caso tenemos presentismo 25%, o sea, el 25% en este caso lo vamos a calcular sobre esto, no sobre el básico completo. Y el adicional de antigüedad, que es 2% por año, y fíjense que justo en marzo está cumpliendo, porque estamos en marzo 2021, un año de antigüedad, pero el porcentaje es 2% por año, así que va a ser el 2% también sobre este importe. ¿Sí? Este es la parte de los días trabajados. 500,70. Bien. Y 6.258. Y fíjense acá, nosotros tenemos que calcular vacaciones. Para vacaciones tenemos que tomar el sueldo bruto habitual. Sueldo bruto habitual completo. En este caso no podemos tomar esto, ¿sí? Porque esto responde solamente a 16 días. Entonces, en este caso vamos a calcular el sueldo bruto habitual como cálculo auxiliar. Y acá sí, entonces vamos a tener los 46,941, es decir, el básico completo, más el 25% y más el 2%. Y este sueldo bruto habitual es el que vamos a tomar para el cálculo de vacaciones. Fíjense que acá tenemos el ejemplo que habían preguntado antes, qué pasaba si justo ese mes aumentaba la antigüedad, ¿sí? Estamos en este caso. Bien. Entonces,
Yo hago acá el cálculo, después armamos cómo les tiene que quedar. Dijimos, sueldo bruto habitual, dividido 25, en este caso por 14. Bueno, nunca les dije por qué 14, me olvidé de hacer el cálculo al 31 de diciembre, muy mal. Fíjense, había entrado el 1 de marzo. ¿Sí? No tiene todo el año trabajado, pero tiene más de la mitad. Por lo tanto, le corresponden los 14 días. Esto siempre al principio. Yo me olvidé porque ya sé que eran 14 días y me olvidé de hacerles hacer el cálculo al 31 de diciembre. ¿Sí? No tiene todo el año entero, pero tiene más de la mitad. Por eso le corresponden igualmente los 14 días. Entonces, volvemos al cálculo. Voy a borrar, así directamente ponemos acá. Esto, si lo reemplazan, les quedaría los 59.615,07 dividido 25 por 14, y ese es el importe de vacaciones. 33.384,44. Si le liquidáramos solo vacaciones, este sería el importe bruto, y a este importe bruto de vacaciones le calcularíamos las retenciones como cualquier concepto remunerativo. ¿Sí? Borro, así ponemos, y como les decía antes, tiene que estar especificado, va a decir 14 días, vacaciones, año 2020. Así va a figurar. Bueno, en este caso, recuerden que en este caso estamos liquidando las dos cosas juntas porque el trabajador pidió que no se le adelantara. Entonces, al 31 de marzo está cobrando los días trabajados y los días de vacaciones. No voy a hacer los descuentos porque prefiero explicarles qué hora es. Rápidamente el inciso B. ¿Alguna duda en este cálculo de vacaciones? No, profe. No. Bien. Miren que, o sea, si no contestan, yo doy por sabido todo. Profe, a ese sueldo bruto que nos dio, ahí le hacemos las retenciones o nos da el sueldo neto y ahí terminaría el ejercicio. Exacto, sí. Ah, Yo ok. yo no lo hago porque eso ustedes lo tienen, Sí. ya lo saben. Para agilizar un poquito les quiero explicar el supuesto B, porque nos lleva a el inciso C del artículo 155. Bien. Entonces, primero les voy a explicar para que les quede ya sabido, cualquier cosa después ustedes miran la solución. El inciso C del artículo 155 es un poco confuso a la lectura, se los voy a leer igual. ¿Se acuerdan que les dije que hablaba de la remuneración variable? Entonces nos dice que en caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, porcentajes u otras formas variables, la retribución de vacaciones, es decir, nos está diciendo que vamos a tener en cuenta esta remuneración variable. ¿Y cómo va a ser la retribución? De acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de vacaciones u opción del trabajador durante los últimos 6 meses de prestación de servicios.
A ver, vamos a traducir. Profe, ¿podría decir qué artículo era? El 155 era. inciso C del artículo 155. Gracias. Está acá en el pizarrón. Me salió mal el 5, pero es el 155. Entonces, ¿qué pasa con la remuneración variable? ¿La vamos a tener en cuenta para el cálculo de vacaciones? Sí. ¿Y cómo hacemos? Porque tenemos todos los meses un importe distinto, ¿sí? Supongamos horas extras. ¿Sí? Un mes voy a tener 1.500, otro mes voy a tener 3.000, otro mes voy a tener 5.000, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice este artículo? Que vamos a tener que sacar un promedio. ¿Sí? Dice opción del trabajador. En realidad esa opción del trabajador significa lo que beneficia al trabajador, porque no elige el trabajador. El cálculo lo hace el empleador y debería tomar el más alto. Me da dos posibilidades de promedio de remuneración variable. Si estoy liquidando vacaciones 2020, puedo tomar el promedio de todo el año 2020. O sea, del año de otorgamiento de vacaciones. ¿Sí? Tomo todas las remuneraciones del año y divido por 12, obtengo un promedio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con este promedio? El mismo cálculo que hacíamos con el sueldo, ¿sí? Dividido 25 por los días de vacaciones. Y el otro promedio puedo tomar, supónganse, en este caso sale de vacaciones el 15 de marzo. Entonces puedo tomar el promedio de la remuneración variable de los 6 meses anteriores. Los 6 meses anteriores al momento que sale de vacaciones. Si sale el 15 de marzo, voy a tomar febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Estaría tomando el promedio de esos 6 meses. O sea, voy a sumar y voy a dividir por 6. ¿Sí? ¿Qué me dice este inciso? Que voy a tomar lo que el importe que sea más alto, ¿sí? Por ahí, a lo mejor, los últimos 6 meses no hizo horas extras, pero tenía durante el año 2020, los primeros meses, sí. Entonces, le va a convenir que le tomemos todo lo del año 2020, ¿sí? O al revés, a lo mejor hizo solamente comisiones y horas extras de noviembre a enero o a febrero, entonces conviene que le tomemos los últimos 6 meses. ¿Entienden el razonamiento? Sí. Discúlpame, medio, lo sacamos sobre, por ejemplo, de los 6 meses, que sumamos el sueldo bruto o el sueldo neto con las retenciones. No, estamos hablando de remuneración variable bruta, es decir, a ver, olvídense del neto. Ya les dije que nunca vamos a hacer un cálculo con los netos, ¿sí? Acá estaríamos tomando, por ejemplo, importe de horas extras bruto, ¿sí? O del año 2020 o de los últimos 6 meses. Importes brutos, ¿sí? De remuneración variable, que vamos a tomar horas extras o comisiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿entienden? Sí, ahí lo entendí. Gracias, profe. Bien. De todos modos, después vuelvan a mirar el ejercicio. Ya son casi las 3. Rápidamente les quiero leer. Ustedes lo miran. Después, la próxima clase igual lo... Esperen que perdí el ejercicio 5. El ejercicio 5. El supuesto B. Fíjense que dice. Sigue siendo un sueldo mensual. Cambia la fecha de ingreso. ¿Sí? Recibirá el pago de las vacaciones según establece la ley, o sea que le vamos a pagar solo las vacaciones porque se las estamos adelantando. Y fíjense que nos da el promedio de remuneraciones variables. Acá ya nos da el importe, ¿sí? Ya nos da esto. Entonces, por un lado vamos a tener
el sueldo bruto habitual, que sería la parte fija de las vacaciones. Esta sería la parte fija y esta sería la parte variable. ¿Sí? O pueden sumar sueldo bruto más promedio de remuneración variable y hacen todo en un cálculo. Ojo acá, les digo rápidamente esto como para que ustedes puedan ver, aunque sea la solución ya hecha. Ingresó el 20 de julio. Este es el caso que tiene menos, 20 de julio dije sí, tiene menos al 31 de diciembre del 2020, fíjense, entró el 20 de julio, tiene menos de la mitad del año trabajado. Entonces acá les muestro rápidamente cómo calculamos ese día cada 20 de vacaciones. Es un día de vacaciones cada 20 trabajados. ¿Cómo se hace en la práctica para que sea un cálculo ágil? Ingresó el 20 de julio. O sea que de julio tengo 10 días. De agosto, recuerden que tomamos todos los meses como de 30, tengo que calcular los días hasta el 31 de diciembre. Septiembre 30, octubre 30, noviembre 30, diciembre 30. Esto da 160. ¿Qué hacemos? Directamente dividimos por 20. ¿Sí? Por lo tanto, a este trabajador que ingresó el 20 de julio, le van a corresponder 8 días de vacaciones. ¿Sí? ¿Entienden lo que hicimos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pueden ver la solución igual, pero les quería explicar cómo calculamos en alguien que tiene menos de la mitad del año el día de vacaciones cada 20 trabajados, ¿sí? Entonces acá tienen que hacer los dos cálculos, sueldo bruto habitual dividido 25 por 8 y el promedio que ya se los damos como dato de remuneración variable dividido 25 por 8. ¿Sí? Esta sería la parte fija y esta sería la parte variable que por el inciso C, artículo 155, nos dice que también tenemos que tomarlo para el cálculo de vacaciones. ¿Sí? Bueno, son las 3. Vuelvan a mirar todo esto que vimos hoy porque es mucha info. Les aconsejo que todos los artículos de vacaciones los estudien, si bien después los van a volver a dar, supongo, en teoría, pero bueno, para poder avanzar con la práctica, léanlos a todos los artículos, porque vamos a seguir con los ejercicios de vacaciones, así que les pido que para la próxima lean los artículos de vacaciones y lo que vimos hoy. Bueno, y recuerden que el viernes que viene tenemos clase, aunque sea en la semana de la mesa, para no atrasarnos, ¿sí? La idea es que hagamos la mayor cantidad de ejercicios posibles para beneficiarlos a ustedes. O sea, la clase que viene es para beneficio de ustedes, simplemente. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, los dejo. Por lo menos así nos despedimos. ¿Cómo? No escuché. No, de mi parte no, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. No hace falta que dejen acá, me preguntan si dejan el nombre para la asistencia. Acá el tema, los beneficiados de asistir a clase son ustedes, así que espero que puedan